Ayer se nos juntó el día de mayor ganancia, nuestro récord, 19.000 euros en un solo día, con un super gap, una empresa que cerró el día anterior y al día siguiente abre con un hueco al alza, llegó a 400% antes de apertura, finalmente abrió con casi un 300%, recibió muchas preguntas en redes sociales, en nuestro servicio de alerta de información, de cómo gestionar eso, de cómo gestionar ese gap, si tiene más potencial por arriba, si puede caer muy abajo, y sobre ese día que hicimos 19.000 euros en un solo día y cómo gestionar un gap, va nuestro vídeo de hoy. Bueno, lo primero de todo te pido que te suscribas como siempre, que nos dejes tus comentarios, tu feedback abajo del vídeo en los comentarios, cualquier comentario de vídeos anteriores, de este o de posibles vídeos que hagamos en un futuro. Recuerda que nos puedes seguir en nuestra página web, criteriotrading.com, donde encontrarás nuestro curso. Allí te brindamos las herramientas de cómo lo hacemos, de cómo hacemos trading de penny stocks y sobre todo de cómo vemos el mercado. Como siempre decimos, el conocimiento y la experiencia es lo que hay que llenar para luego llenar tu cuenta de resultados pues espectaculares como pueden ser estos y no solo ese 19.000 euros, sino esos tantos por ciento que se están consiguiendo, que realmente es lo importante. Luego hay muchos tamaños de cuenta. Nos puedes seguir en Twitter, Criterio Penny, y por supuesto en Instagram, Criterio Trading Penny Stocks, y lógicamente en este canal de YouTube, Criterio Penny Stocks. Ayer se juntó un gran gap, llegó al 400%, es una empresa que ha tenido problemas por... igual que GameStop, hablamos también en otro vídeo, esa red social que ha calentado mucho también pues un foro, intentando levantar todos esos valores, también la lucha de dos fondos de inversión, en fin, se han juntado ahí muchos factores que hicieron también un gráfico súper potente, como vimos en nuestro vídeo, y se han juntado muchos factores que han hecho posible pues ese short squeeze y que esa empresa AMC subiera, que es de la que vamos a hablar. Y vimos esos problemas de gestión de muchos suscriptores, de muchas personas en redes, que nos decían a nosotros o a otras personas que estaban nerviosos porque nunca han tenido un gap al alza tan alto. Vamos a ir al ordenador a ver algún gráfico, un poco de teoría de qué es un gap y cómo se puede hacer trading sobre los gaps. Y en resumidas cuentas, para los más novatos que sois, pues una empresa cierra en un precio el día anterior y al día siguiente, en el periodo en que se negocia preapertura, sube un 400%. Es una locura. Hay gaps del 3, 4, 5% que son pequeños, del 40, del 50 o el 80 que ya son muy grandes, del 100, 150, nosotros tenemos muchos al cabo del año, y a veces tenemos estos 300, 400, 250%, el año pasado tuvimos Aiki y Watt, en torno a 250, 300, pues estilo ayer AMC, y si veis siempre la lista de premarket, pues siempre hay alguna empresa que destaca más. Ayer lo analizamos hace pocos días y nos tocó AMC, muy bien analizada técnicamente, desde la zona 350 pues llegó a $20 prácticamente en la apertura y en sesión, ahora lo vamos a ver, nos hizo pues desde nuestro vídeo más de un 300, un 400%, la mayoría al final pudimos sacar 250% aproximadamente. Hay que decir que ayer se cayeron los servidores en apertura, prácticamente en todo. Interactive Broker quizá fue el que dio menos problemas, pero bueno, en DeGiro no podíamos vender, órdenes a mercado, que es algo que vamos a decir que se puede hacer y que se debería hacer en ciertos gaps justo en apertura, o vender una parte, eso lo vamos a ver ahora. No entraron en zona 19 ni 20, entraron las órdenes en 16.50, luego gente vendió en 11, otra gente en 12, no se podía poner orden a mercado, en DeGiro y en otros brokers, ahí había esos problemas, el stop loss no te lo aceptaba, entonces tenías que jugar con las órdenes limitadas y fue un caos. No es el claro ejemplo para cómo gestionar un gap, pero en base al gráfico, por supuesto que sí, y a otros gráficos, ayer también hubo incluso varios gaps muy potentes, de COX y EXPR, lo vamos a ver también, y de otros que tenemos en mente de otros días, cómo operarlos, cómo gestionarlos, sobre todo con tranquilidad. Cuando tienes un gap tan alto, está claro que tus objetivos se han cumplido. Tienes un 100, un 200, no creo que nosotros al menos no hacemos trading de penny stock pensando en un 500% ni en un 1000. Luego muchas veces llegan, pero no tienes que hacer trading pensando en eso. Entonces tienes que saber que ese es el día de la salida, porque aunque la empresa tenga una gran continuación, habrá una gran diferencia y será muy volátil. Pues a lo mejor estaba en 7, te abren 12 y seguramente la verás luego en 9 y en 8 para retomar otra gran subida. Y perder toda esa subida pues es absolutamente innecesario y es nuestro estilo. Se trata de cerrar trades ganadores y cerrando
una empresa que está abajo, otra que está arriba, y ir cogiendo, y así no confías tanto en las penny stocks porque realmente la mayoría no se sostienen. Ahora hay una época en que muchas te están tirando también un poco más, pero muchas de ellas también están volviendo, que están en 0,50, se van a $2 y te vuelven a 0,90. Hay muchísimos ejemplos así, y es verdad que otras que han salido al alza, como BNGO, Pola, como otras muchas, pero las penny stocks no se sostienen. No confías en esta empresa, como siempre lo decimos, en esas empresas, confía en ti, en tu trading y en llenar tu cuenta, que tu cuenta es una empresa y esa es la única empresa que te debe importar. Así que sin más dilación, vamos a pasar un poco al gráfico y al ordenador, un poco de teoría, lo que es un gap, para los que sois más inexpertos, y le echamos un vistazo. Bueno, vamos a hablar de cómo gestionar ese gap. Recordar bueno, que esta empresa AMC, voy a poner por aquí su ticker, nos hizo esos $13.000 personalmente, y bueno, una gran ganancia con todo lo que luego vino en el día, más la cuenta pequeña de Interactive Broker, donde tenemos CTRM, pues lógicamente nos dio un buen beneficio de 19.000 euros, que podéis ver en redes sociales o por aquí. Si podemos, bueno, no, dejaremos alguna captura para que lógicamente lo veáis, pero en nuestras redes sociales solemos subir pues todos los resultados, un poco la evolución. Los gaps son huecos, técnicamente hablando, son huecos alcistas o bajistas que se crean en el gráfico. Todos lo sabéis, pero bueno, habrá mucha gente que no, y nos vamos a parar un segundo en ellos. Vamos a suponer que estos son velas, perdonad por los dibujos, y simplemente pues estos son velas con sus volúmenes abajo. Aquí hay un cierre, sabéis que, bueno, si esta vela fuera verde, lógicamente tendría el precio de cierre aquí, es una vela que abrió aquí, vamos a poner open, y aquí cerró close, cierra aquí, y entonces se crea un hueco al alza en las horas previas de negociación, también por la noche en el after, como en la mañana en el pre-market. Es algo que podéis mirar, por ejemplo, la aplicación Webull, os va indicando el pre y el after de las empresas más destacadas, bueno, y al fin y al cabo de todas, si pinchas en ellas, pero en el listado top de las más destacadas, y también las perdedoras. Y en Webull podéis ver pues todos esas listas top, tanto al alza como a la baja, porque los gaps se producen al alza o a la baja, es decir, el precio abre, por ejemplo, aquí, y luego pues empezará a tirar, que igual empieza a bajar, deja una mecha grande y sube para arriba, por ejemplo. O vemos todo lo contrario, que el precio abre aquí y baja, ¿vale? Esto es un gap alcista y esto es un gap bajista. Los bajistas se suelen dar por el tema de offering, de nuevas financiaciones, offering grandes, malas noticias, sobre todo en las BIOS, pues podemos ver bajadas desde menos 20 a mucho más. Si una fase 2, una fase 3 nos sale alguna noticia mala, unos muy malos earnings, y se puede ver incluso a menos 40, menos 50, menos 60 se puede abrir. Y para arriba igual, pueden abrir con 20, 40, o como el caso de ayer, que esta empresa llegó prácticamente al 400 y finalmente abrió con un 297 o algo así. Vamos a borrar por aquí un poco y seguimos. Y bueno, como acabamos de decir, dan oportunidad de entrada tanto bajistas como alcistas. Las bajistas sobre todo porque, bueno, hay que dejarlas reposar días para ver si el gráfico consolida en esa parte de abajo, digamos, si viene de aquí, si consolida aquí, y nos puede dar una entrada. Tenemos un ejemplo claro, mira, lo voy a entrar ya, en Pixi no lo tenemos, pero es una empresa buena que hizo offering, low float, y bueno, pues muy interesante. Ahora se está poniendo también súper interesante, y fijaros, esto es un hueco bajista. Ahora veremos los alcistas. Cerró aquí en 3,58 y se descalabró a un 22%, a 2,73. Lógicamente ha tenido todo este periplo y al final los huecos se tienden a cerrar. No tiene por qué, si hay empresa gráfico potencial, se cierran. Este gráfico lo tenía y volvió a su precio actual. ¿Le llevó mucho? Sí, desde octubre pues hasta enero, un par de meses. Lo normal es que tarden eso o menos. Tenemos también ejemplos de ONTX. Vamos a verlo, que la analizamos también en nuestro vídeo, y bueno, fue una empresa que al final pues cerró el hueco. Nosotros prácticamente, como decíamos que íbamos a llegar aquí a esta zona en el vídeo, pues fijaros, prácticamente faltaron unos centavos, y bueno, es una empresa que está consolidando y seguramente sí que pueda
tirar e ir cerrando huecos. Si hay gráfico, empresa y volumen, los huecos se cierran. Los gaps bajistas dan oportunidad de entrada, pero hay que tener mucho cuidado. Fijaros aquí como NTX estuvo en 0,20 y dobló a 0,40, hay un 100%, no llegó a cerrar el hueco, pero todas esas oportunidades que ha dado. Así que quedaros también con la oportunidad de los huecos bajistas para entrar. Es algo que nosotros analizamos muy bien también en nuestro curso y que en una de esos patrones de estructura, de unas 15 patrones o estructuras que tenemos, y es algo que hay que tener en cuenta. Sobre todo en un gap alcista, que luego se convierte también en un day trade, porque tienes que salir ese día, es lo que nosotros recomendamos, tener calma y paciencia. Y tienes que saber que seguramente con probabilidad, como pongo aquí al final, hacer caja porque ya habrá cumplido tu target, tu objetivo. Luego podrá consolidar, bajar mucho, tirar más, pero lógicamente un día de un 80, un 100% son empresas que nosotros, mi experiencia me dice que no hay que mantener y hay que ir a por otra. El verdadero, lo voy a poner en otro color, el verdadero significado que hay que hacer y donde hay que hacer hincapié es que hay que analizar el verdadero objetivo y el target, el objetivo y, es decir, la resistencia a dónde va el precio, a dónde puede ir el precio. Eso es lo esencial para ver si tiene recorrido, más recorrido al alza, porque aunque abra un 300%, puede tener más recorrido al alza, ¿por qué no? O abre un 50%, puede tener un recorrido a un 80%, ¿por qué vas a renunciar a esa cantidad? Tiene que primar en análisis técnico. Vamos a volver al amarillo. Y como decimos, tienes que cuidar tu ganancia, no puedes estar a expensas del gráfico y de la volatilidad de la apertura. Si el gráfico está, vamos a hacerlo aquí en verde, dando vueltas arriba o abajo en un rango grande, tú no puedes estar sin ningún tipo de stop, sin ningún tipo de objetivo arriba, no puedes estar a verlas venir. Tienes que cuidar tu ganancia porque ya lógicamente llevarías una ganancia grande desde abajo. Y para eso mi experiencia, lo que yo hago y lo que recomiendo es vender en partes y seguir en el juego si existe ese potencial. AMC tenía un potencial incluso de $30, no lo hizo. Abrió en 20 y cayó mucho, lo vamos a ver. Entonces yo lo que recomiendo es vender partes y seguir en el juego. Puede ser el 50% muy pronto en apertura, y hay que decir que siempre suelen tener un mechazo arriba, aunque luego caigan mucho. Ayer no lo tuvo. Cada trade es un mundo. Recorrido había, sí, y lógicamente por abajo, de 20 a 11, pues perdió muchísimo, un 30, un 40% desde los $20, ¿no? Un 40 serían prácticamente los $12. Entonces, no te puedes permitir perder ese 40% en esa posición. Si es la empresa más caliente, como suele ser, o de las más calientes, o en este caso la más caliente, hay que pensar que siempre hay recorrido y hay FOMO. El FOMO es el miedo a la gente que se queda fuera. Fear of missing out, el miedo a que alguien se puede perder una gran subida. Se hablaba de que AMC podía llegar a 30, 35 y más, pues esa gente está también loca por comprar en apertura. Ayer hubo problemas de servidores y eso quizá afectó también un poco al trade de AMC, un poco y bastante. Pero la mayoría de veces ese miedo a que la gente se quede fuera, si hay una gran noticia, sobre todo un gran catalizador de noticias, hace que tu acción vaya a subir más y te lo tienes que ver con esa calma porque tú ya estás dentro. Tienes que saber siempre eso, tú ya tienes tu entrada para la fiesta, como siempre decimos. Y lógicamente trazar soportes y resistencias que van a ser claves. Volviendo a los gráficos, pues tenemos AMC, fijaros, abrió y no dejó nada, cayó. Abrió en 20.34 y hizo un 20.36, nada, 2 centavos y cayó a plomo hasta una de las resistencias que teníamos marcadas en la zona 11. Pues con el gráfico semanal, con el gráfico diario, era una de nuestras resistencias, aquí la veis. Lógicamente aguantar esta zona era aún mejor y básicamente si perdía esta zona que teníamos aquí de $17 y de 15.97, pues iba a caer más y así fue. Es una empresa que no debes de dejarla caer toda entera a 11, vender alguna parte pronto y ya te digo, la puedes dividir en 2 o en 3 partes, es lo que yo suelo hacer y lógicamente, pues claro, imagínate que te toca aquí, vendes una la vendes muy pronto y aquí te pones tu stop y ya sales completamente. Le tienes que dar cuerda, tanto por arriba como por abajo, lo que decimos. En un minuto se desplomó y entonces vemos que esta es una empresa que debió dar salida y hasta tal punto que este tipo de desplome pues nos lleva a que nunca superó el máximo diario.
tuvo alguna intentona, pero como vemos abajo en gráficos en las velas de 1 minuto, sin apenas volumen. Aquí lógicamente parecía que iba a consolidar y tirar, y si perdía este mínimo, está claro que iba a ir más al pozo. Lo veis cómo intenta recuperar y va al pozo, va a los 11 dólares. Aquí intentó recuperar totalmente, miraros que era más alcista, pues para un day trading interno, digamos, de ese día solo, pues claro, de 11 tuvo un recorrido a 17, pues fijaros, un 30% o 40% o así, un recorrido bastante grande. Esta es una entrada pues bastante clara con sus impulsos y sus retrocesos y llegando a este objetivo de aquí. Al final se trata de en un gran gap o en un day trading, al final prima el gráfico, sea de 1 minuto o semanal o diario y bueno, aquí pues dio esa entrada. Si tenemos ayer COS, que nos deja un patrón bueno, que si vemos aquí, pues bueno, vemos la apertura y cómo si estabas en ese 70% que hizo, que es un gran gap, cómo puedes vender algo justo al comienzo, siempre teniendo cuidado, porque a lo mejor hace aquí y boom, y revienta arriba. Entonces tampoco vender la mitad quizá pueda ser excesivo, vender un 30, un 40% en apertura, también, o en los primeros minutos de apertura no tiene por qué ser justo. Bueno, abrió en 17, tuvimos una caída a 14, que hay que tolerar, tendríamos que tratar es una empresa que esa zona eran máximos, nosotros ya la habíamos comentado el día anterior, y lógicamente pues aquí fijaros cómo entró el volumen a las 3:37 o a los 7 minutos de sesión, los que sois de fuera, esto es hora española, y cómo ya tiró, se fue al máximo diario, lo rompió, fue una falsa rotura, consolidó todos estos minutos y se fue a 70, 80 dólares porque es una empresa que estaba en máximos. Bueno, aquí a 40, luego dejó más trades por el día y aquí vemos su tirón. Todo esto también lo vamos viendo un poco más claro en los gráficos de 5 minutos. Ese patrón de apertura y bajada, pues es el que vemos. Vemos a primera bajada con esa subida y sobre todo este patrón de rotura, aquí es cuando realmente aparece el volumen, en la zona 18-20 dólares. Cómo consolida a esta figura, tenemos que estar muy atentos, tanto si estamos en un day trading de un gap, como si estamos inmersos porque venimos ya desde abajo. Cómo rompió, y fijaros que vela ya se ve de otra manera, mucho más sencillo, más fácil de seguir, y se fue pues hasta los 40 en primera instancia y luego un retroceso a 27 y ese gran tirón. Tenemos el ejemplo de XPR, pues fijaros, en las velas de 5 minutos igual. El precio que no cede nada, raras veces sale disparado en un gap, raras veces sale el precio arriba, por eso es bueno, aquí lo vamos a ver muy claro, cómo esta empresa abre en 7,86 y cómo es bueno aguantar algo a los soportes, no todo, porque imagínate que consolida y cae, te estás perdiendo desde tus 7,80 a 5,27, perdón, te estás perdiendo un montón, si luego no recupera. Y luego nos hizo esa especie de U, como veis, y es una empresa que se fue a 14. Y es una empresa que en tu análisis, vamos a ver qué se lo ha sido, en tu análisis la tenías que tener en 11 dólares, no en otro. Tu gran target, aunque la tuvimos también en el radar como alerta swing, por todo este volumen que estuvo haciendo, fijaros aquí que entrada, pues es una empresa que ha pasado de 1 a 11, a más de 11, ha hecho un 1000% en 3 o 4 días. Si vemos el gráfico, lo achicamos, sabemos que 6 es un objetivo, el gráfico debería de ir a tapar esta zona. Y sobre todo, fijaros aquí, más o menos este doble techo que hizo antiguamente, esta zona de 11. Quizá en semanal lo vais a ver mejor. Esta zona de 11. También actuando sobre esta media, que fue la que rompió ayer. Fijaros cómo penetra esa media. Esta zona de 11 era tu gran objetivo. Deberías, si estás en esa empresa, deberías haber trazado un objetivo aquí más o menos, en esta zona. Y como vemos, pues se cumplió con creces. ¿Qué pasó? Que abrió aquí, con este gap, apertura en 3,89, sí. Estaba yo mirando entonces otra cosa. Ah, no, es que esto es el gráfico semanal. Vamos al diario. Que antes lo hemos comentado, los 5 y pico, ¿verdad? Abrió en 7,90 y se fue a 5,32 de mínimo. Pero fijaros cómo yo tenía ya este soporte marcado y cómo lo respeto. Tienes que trazarte tus soportes y tus resistencias. Lógicamente, fijaros cómo lo trazamos aquí porque el precio actúa en toda esta parte alta y este de aquí. Lo ideal hubiera sido en el de 6,22 que no tirara, pero el potencial verdadero de la empresa, por todo ese volumen previo que había y por cómo rompía, existía una posibilidad de llegar a 11, que quizá debería jugarla. Entonces guardarte una parte está bien, quizá aquí hablamos de
de una apertura en 7,93, pues un 20% o más de bajada, lógicamente. Lo vamos a sacar con el rango de precios, estará por aquí, rango de precios. Claro, esta empresa perdió un 32% desde apertura, es bastante. En ese caso, o guardas una pequeña parte, creyendo en el potencial de la empresa, pero es peligroso porque igual que recuperó, se te puede quedar aquí en esta resistencia y soportes que tenemos trabajando. Para eso sí es cierto que lógicamente luego puedes hacer una reentrada porque conoces bien esa empresa. Cuando veas que aquí consolida y está subiendo, pues lógicamente nos cierra esa U en 5 minutos y una entrada buena pues puede ser aquí en esta zona simplemente por la acción del precio en zona 7 para luego atacar los 11. Hay que tener cuidado con eso y sobre todo no intentar aguantar tanto porque estamos hablando de un 30% como veis, pero sí es cierto que si al final el análisis te lleva a 11, al final se cumple. Intenta jugar con partes, ver esas partes son muy buenas, no dejarla caer toda, porque imagina que dejas caer toda tu empresa aquí a la zona 5 y lógicamente luego no recupera, pudiendo haber vendido en 7, es una locura, pudiendo haber vendido en la zona de apertura. Siempre hay una mecha abajo, esta fue un poco grande, de ese 30%, y son muy difíciles de jugar, pero siempre te puede dar también una reentrada, como digo, y al final se trata de eso, de sobre todo trazar soportes y resistencias. Fijáis cómo aquí la tenemos trazada y respetó esta, y ver si tu tolerancia te lleva hasta aquí. Y en AMC igual, teníamos resistencias trazadas y lógicamente fijaros cómo la cumplió aquí, se nos quedó en esa totalmente. Lo ideal hubiera sido ponerte un plan y salirte en esta o en esta. Bueno, y si luego da reentrada, pues entra o jugar una pequeñita parte hasta el final. Son muy volátiles, son muy peligrosos y sobre todo traza soportes y resistencias y no dejes escapar, gran parte de tu dinero. Se trata de eso, que no pase delante tuya el dinero y por tener un 80 o un 100 tú creas que ya le puedes dar más cuerda por abajo, porque hay casos. Tuvimos un caso de Son, lo voy a comentar también y finalizamos. Hace tiempo, una alerta, ahora también ha cogido muy buena pinta. Yo creo que esto es en diario, tuvo que ser quizá este gap de aquí, sí, fue este. Estábamos posicionados, incluso a más, todavía no lo hizo, un 86, fijaros, historial de subida, mechazos, se pueden repetir, estaban posicionados por aquí seguramente, en esta zona, en 0,90 seguro, o 0,80, y fijaros, cerró el día en 0,85 y abrió en 1,32. Es una empresa, ahora nos costará ver el gráfico diario porque fue hace muchos días, es una empresa que ese día abrió en 1,32 y llegó a 1,57 y fue más o menos rápida. Esta sí tiró para arriba, para que veáis la comparación. Hizo un 20% desde apertura prácticamente. Entonces hay gente que se tragó literalmente el 1,55 prácticamente a nuestro precio 0,80 y pico, 0,90, pues hasta 1,1, hasta $1 que marcó. Esto es el peligro también de los gaps, lo que debéis hacer, ¿vale? Este, por ejemplo, que no tuvo gaps, fue mechazo, pero aquí, lógicamente, sí hay un pequeño gaps, bueno, grande, porque cerró en 0,92 y abrió arriba, en la parte alta de la vela roja, lógicamente, abrió en 0,32. Es un gap de en torno a un 40 o 50%, un gap que empieza ya a ser grande. Yo recuerdo que vendí en 1,40, 1,40 y pico, lógicamente, parecía que la empresa podía llevar 1,80, pues me jugué y vendí una última parte en 1,30 y algo. Pero hay gente que se la tragó y lógicamente puede ser que no fuera su momento y hay que gestionarlo. Este es un ejemplo de que puede correr al alza y no dejarlo caer, y personalmente vimos que hay gente que lo dejó caer. Así que toma nota, ya te he dado los tips principales. Al final llegó el día de más beneficio del año, los 19, seguramente lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer otro día más grande y bueno, iremos contando también un poco, pues eso, nuestra experiencia, nuestros consejos y nuestros tips. Así que recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en nuestro curso, en Criterio Trading, nuestro sistema de alertas e información y lógicamente suscribirte a este canal con más experiencias de Penny Stocks. Así que muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.
saw me do my two-step.